Supercrack Estrella presenta. Revelan más detalles de la mujer fantasma que se subió al camión de un trailero en Monterrey el 31 de marzo de 2024 a las 3 horas. Se registró un supuesto hecho paranormal sobre la carretera Saltillo-Monterrey, donde una mujer fantasma aparece en el asiento del copiloto de un tráiler que se dirigía a Monterrey, Nuevo León. En un suceso que ha dejado atónitos a muchos, un operador de tráiler que viajaba por la carretera Monterrey-Saltillo, México, fue captado junto al supuesto fantasma de una mujer. La historia, viral en redes sociales, ha generado gran expectación y debate sobre la autenticidad del evento. La experiencia paranormal ocurrió a finales de marzo, a las 3 horas, cuando el conductor se encontraba transitando por la mencionada carretera. Según testimonios de otros traileros, el conductor sintió que algo subió a su tráiler. Las cámaras de seguridad del vehículo captaron una figura femenina sentada en el asiento del copiloto, vestida con ropa de los años 80 y con un rostro espeluznante. La muerta de Saltillo encaja con el arquetipo de la famosa mujer de blanco, una entidad que aparece en diversas leyendas urbanas de muchas partes del mundo. Este personaje destaca siempre por ser una mujer joven, fallecida de alguna forma violenta que siempre porta un vestido blanco de época cuando se le aparece a la gente. Los demonios, las brujas, los fantasmas de carretera, los extraterrestres son todo una misma cosa. En este video la explicación más lógica dentro de la ilógica realidad en la que vivimos. Hay unos portales dimensionales que se abren en días específicos por todo el mundo. Estos portales son abiertos por unas esferas de diferentes tamaños, las hay bien pequeñas y las más grandes. A lo largo de nuestra historia terrenal estas esferas aparecieron en pinturas antiguas. Muchas de esas pinturas tenían un carácter religioso, pero también las había de carácter esotérico y misterioso. El día que apareció este fantasma en la carretera de la carretera Saltillo-Monterrey, hay uno de estos portales abiertos por las esferas. Ese día estaba abierto el portal dimensional que se abre los días 31 de marzo, hay otros días donde se abren estas puertas a lo inmaterial, pero nos centramos en el día 31 de marzo, la noche donde aparece el fantasma. La carretera Saltillo-Monterrey, la misión y el poder de estas esferas para nuestro mundo envuelve toda nuestra realidad Matrix a lo largo de nuestra historia. Una teoría es que estas esferas, las grandes y las más pequeñas del tamaño de una canica, encierran a nuestro mundo en una realidad holográfica de materia. Según los cátaros, el mundo fue encerrado en la materia por el mismo diablo, entonces las esferas podrían tener un carácter satánico. Las esferas, que a veces son confundidas con drones, aparecen y desaparecen. Materializar y desmaterializar la materia es lo que hacen las esferas, crear la materia y la antimateria. Esto es lo que ocurre con los extraterrestres, los demonios, las brujas y los fantasmas: materializar y desmaterializar materia. Proyecto Blue Beam podría tener el objetivo de activar todas esferas del mundo. Proyecto Blue Beam. ¿De qué trata esta teoría conspirativa para establecer un nuevo orden mundial? El Proyecto Blue Beam es, según una teoría conspirativa, un plan secreto de ciertas élites globales para establecer un nuevo orden mundial. El plan contaría con 3 etapas, según quienes lo denuncian: el derrumbe de todo tipo de conocimiento arqueológico y científico existente, un espectáculo espacial con apariciones divinas y el control telepático para conocer los pensamientos de todos los seres humanos. Esta teoría conspirativa está relacionada con otra teoría conspirativa, la del nuevo orden mundial, que alega que existe una élite secreta y muy poderosa que busca reemplazar los actuales estados-nación por un gobierno autoritario global. En la carretera donde apareció el fantasma también han aparecido ovnis con forma de esfera. Estas esferas tienen días de anclaje para liberar la antimateria holográfica. El día 31 de marzo, cuando apareció el fantasma, es uno de esos, pero hay muchos días más. Según el lugar, tienen más o menor presencia estas esferas. Tenemos ejemplos para demostrar esta teoría. La oleada ovni belga fue una serie de avistamientos de triángulos negros en Bélgica, que duró desde el 29 de noviembre de 1989 hasta abril de 1990. La oleada ovni belga comenzó en noviembre de 1989. Se presentaron informes, la mayoría de las semanas después de los eventos. Ningún testigo logró tomar ninguna evidencia fotográfica del evento. Muchos de los informes relatan un objeto grande que vuela a baja altitud. Algunos informes también declararon que la nave tenía una forma plana, triangular, con luces debajo. La oleada ovni belga alcanzó su punto máximo con los eventos de la noche del 30 al 31 de marzo de 1990. En esa noche, un objeto desconocido fue rastreado en el radar, y 2 F-16 de la Fuerza Aérea Belga fueron enviados a investigar, sin que ninguno de los pilotos informara haber visto el objeto.
no se recibieron informes del público en la fecha. Pero durante las siguientes 2 semanas se recibieron informes de 143 personas que afirmaron haber presenciado el objeto, todos ellos después del evento. En los meses siguientes, muchos otros afirmaron haber sido testigos de estos eventos también. Después del incidente, la Fuerza Aérea belga publicó un informe que detalla los eventos de esa noche. Alrededor de las 23 del 30 de marzo, el supervisor del Centro de Informes de Control, CRC, en Glons recibió informes de que se vieron 3 luces inusuales moviéndose hacia Torenwijnblocks, que se encuentra al sureste de Bruselas. Glons CRC solicitó a la Gendarmería de Wavre que enviara una patrulla para confirmar el avistamiento. Aproximadamente 10 minutos después, algunos informes posteriores indicaron que se vio un segundo juego de luces, que se movía hacia el primer triángulo. El control del centro de tráfico en Semersake rastreó un objeto solo en su radar, y se le dio la orden de alejar a 2 casas F-16 de la base aérea Beauvechain. A lo largo de este tiempo, en informes posteriores al evento, algunas personas afirman que el fenómeno era visible desde el suelo, describiendo que toda la formación mantiene sus posiciones relativas mientras se mueve lentamente por el cielo. Durante la siguiente hora, los 2 F-16 revueltos intentaron 9 intercepciones separadas de los objetivos. En 3 ocasiones, lograron obtener un bloqueo de radar durante unos segundos, pero luego se demostró que eran bloqueos de radar entre sí. Los pilotos nunca informaron haber visto ninguno de los avistamientos reclamados, no vieron ninguna de las maniobras reclamadas y nunca bloquearon ningún objeto aparte del otro F-16. Se descubrió que todos los otros contactos eran el resultado de una interferencia atmosférica bien conocida llamada dispersión de Bragg. Después de las 0030, el contacto por radar se volvió mucho más esporádico y el bloqueo final confirmado tuvo lugar a las 0040. Después de varios contactos no confirmados, los F-16 finalmente regresaron a la base poco después de la 1. Los miembros de la Gendarmería de Wavre que habían sido enviados para confirmar el informe original, describen 4 luces que ahora están dispuestas en una formación cuadrada, todas haciendo movimientos bruscos cortos, antes de perder gradualmente su luminosidad y desaparecer en 4 direcciones separadas alrededor de la 1:30. También informaron que se escuchó un bajo ruido del motor y que parecía tener un palo que salía por un extremo con una turbina, lo que muchos han afirmado que era un helicóptero que vieron. Un conjunto de 5 esferas plateadas, alineadas en una formación que recordaba la letra I, fue captado en el cielo de Saltillo, Coahuila, generando un intenso debate en redes sociales y entre aficionados al fenómeno ovni. Aunque la imagen fue tomada en agosto de 2024, se viralizó casi un mes después. En este mismo lugar es donde apareció el fantasma del camión en la carretera en el mismo año, tenemos las esferas y el fantasma en el mismo lugar. La fotografía fue capturada por Juan Carlos Cabrera, un operador aéreo, y posteriormente compartida con Rafael Gaitán, un entusiasta de los objetos voladores no identificados. De acuerdo con lo que Rafael Gaitán reveló a Infobae México, el avistamiento ocurrió alrededor de las 9:45 horas, al sur de Saltillo, cerca de la sierra. Las esferas, descritas como metálicas y brillantes, han sido calificadas como ovnis, ya que no existe una identificación oficial que determine su origen. Sin embargo, hasta el momento no se cuenta con evidencia que confirme o descarte que se trate de tecnología distinta a la humana. En 2022 se reportaron fenómenos similares en Tamaulipas y Veracruz. La fotografía de Saltillo se difundió ampliamente a través de páginas de Facebook dedicadas a temas variados y, en particular, a comunidades de aficionados al fenómeno ovni. Una oleada de misteriosos drones en la costa este de Estados Unidos inquieta a la población. La Casa Blanca asegura que el continuo avistamiento de aparatos no identificados sobre 7 estados de la costa este no amenaza la seguridad nacional, mientras legisladores de ambos partidos exigen una respuesta más firme. Aunque los aparatos fantasmas han sido vistos en al menos 7 estados, en ninguno como en Nueva Jersey, estado vecino de Nueva York, su presencia ha provocado tal crispación. El gobernador, Phil Murphy, y el senador Andy King, ambos demócratas, han salido literalmente a la caza de drones, con la esperanza de encontrar respuestas. Murphy publicó en la red social X el domingo por la noche que había salido con agentes de la policía estatal a inspeccionar la bóveda celeste que se alza sobre West Trenton, en condiciones óptimas de visibilidad, pocas horas antes de la entrada de un frente lluvioso.
El público merece respuestas claras. Seguiremos presionando al gobierno federal para obtener más información y recursos, escribió. En la carretera del fantasma aparecen las esferas, y además hay una construcción con forma de pirámide. El poder de estas esferas. Un ejemplo: la CIA desclasifica un documento que relata que un ovni atacó a soldados soviéticos y los convirtió en piedra. El servicio de inteligencia estadounidense obtuvo un archivo de 250 páginas en el que se revela el ataque de un ovni en Siberia en el año 1991 a un grupo de 23 soldados soviéticos. En concreto, el servicio de inteligencia estadounidense obtuvo un archivo de 250 páginas en las que se revela el ataque de un objeto volador no identificado, OVNI, en Siberia en el año 1991 a un grupo de 23 soldados soviéticos. En el expediente se incluyen desde fotografías y dibujos documentales del suceso, como testimonios de los testigos que supuestamente sobrevivieron a la ofensiva extraterrestre. Uno de los testigos del supuesto encuentro extraterrestre relata que de la nave emergieron 5 humanoides de baja estatura con cabezas grandes y grandes ojos negros. Como el fantasma de la carretera dentro del camión. Uno de los testigos del supuesto encuentro extraterrestre relata que de la nave emergieron 5 humanoides de baja estatura con cabezas grandes y grandes ojos negros. En los testimonios de los soldados se explica que tras liberarse de los escombros, los alienígenas se acercaron unos a otros y luego se fusionaron en un único objeto que adquirió forma esférica. Como las esferas que controlan esta realidad Matrix donde vivimos, las esferas son demonios ángeles caídos, muy parecido todo esto a lo que los cátaros nos contaban. Uno de los testigos del supuesto encuentro extraterrestre relata que de la nave emergieron 5 humanoides de baja estatura con cabezas grandes y grandes ojos negros. En los testimonios de los soldados se explica que tras liberarse de los escombros, los alienígenas se acercaron unos a otros y luego se fusionaron en un único objeto que adquirió forma esférica. Tras esto, el objeto comenzó a zumbar y a emitir silbidos especialmente agudos para posteriormente convertirse en una especie de bola blanca muy brillante. En pocos segundos, las esferas se hicieron mucho más grandes y explotaron emitiendo una luz extremadamente brillante, matiza el documento desclasificado. Asimismo, el informe asegura que en ese mismo instante los 23 soldados que habían observado el fenómeno se convirtieron en postes de piedra. El KGB relata que tan solo 2 de aquellos soldados soviéticos sobrevivieron al ataque extraterrestre ya que estaban a la sombra y menos expuestos a la explosión luminosa. El documento continúa explicando que tras los hechos los restos del ovni y de los soldados petrificados fueron trasladados a una institución secreta de investigación científica cerca de Moscú. Los especialistas de la CIA describen que una fuente de energía aún desconocida para los seres humanos cambió instantáneamente la estructura de los organismos vivos de los soldados, transformándola en una sustancia cuya composición molecular no difiere de la de la piedra caliza. Finalmente, el escrito concluye con una declaración de un representante anónimo de la agencia de inteligencia estadounidense, quien asevera que si el archivo KGB se corresponde con la realidad, se trata de un caso extremadamente amenazador. Los extraterrestres poseen armas y tecnología que van más allá de todas nuestras suposiciones. Pueden defenderse por sí mismos si se les ataca, señaló. Materialización de fantasmas en el elemento aire absoluto. Lo anterior es un dibujo basado en el conocimiento sutil de cómo aparece un fantasma, demonio, diablo, energía negativa, etc., que se materializa predominantemente en el elemento aire absoluto cuando se lo ve a través de un sexto sentido altamente desarrollado. Su característica llamativa es que fluye en todas direcciones. Los brujos sutiles de orden superior, Matrix, aparecen en esta forma cuando se materializan en una forma no específica, por ejemplo, una forma humana, o a través del elemento aire absoluto. Cuando el mundo espiritual se hace visible y tangible. 2 octubre 2013 por Irafe. Por Óscar M. García Rodríguez. El espíritu Katie King apareció trayendo un vestido blanco, mucho más largo y fluctuante que de costumbre. Un velo de transparencia maravillosa cubría su cabeza y rostro, dando a toda su persona una apariencia, gracia y pureza que las palabras no pueden describir. Aksakov, un caso de desmaterialización. Materialización por Peixotino. Entre las variadas categorías de fenómenos psíquicos y mediúmnicos, probablemente no haya ninguna tan llamativa y espectacular como la de las denominadas materializaciones espirituales, que implica la aparición visible y tangible de los seres espirituales. Esa misma espectacularidad y las condiciones singulares en las que habitualmente se producen tales hechos, se han alzado también como importantes obstáculos para su correcta interpretación.
Sin embargo, cuando son obtenidos superando todas las medidas de control, exigidas y exigibles, dejando fuera cualquier atisbo de duda y en todo su esplendor, dichos fenómenos se convierten quizás en las más consistentes y sugerentes pruebas de la supervivencia del espíritu humano más allá de la temida frontera de la muerte. Al igual que toda la batería fenomenológica estudiada desde la segunda mitad del siglo XIX hasta hoy en día por el espiritismo, la metapsíquica o la parapsicología, los fenómenos de materialización o ectoplasmias, a pesar de su escasez en comparación con otras categorías fenoménicas, no pueden ser una novedad entre el género humano y, en buena lógica, es de supone que se han dado en todos los tiempos. Ciertamente, las páginas de la historia nos muestran variados ejemplos de dicha antigüedad. De la Biblia, por ejemplo, podríamos extraer varios casos. No obstante y solo a modo de ilustración, referiremos seguidamente un relato proveniente de la Grecia clásica que, atendiendo a sus características, parece referirse a este género de manifestaciones mediúmnicas. El autor griego Heródoto nos refiere en su obra Los 9 libros de la historia, el relato de la vida de Periandro, tirano de Corinto, hijo y sucesor del cruel Cípselo, el cual, según las fuentes históricas, llegó a ser todavía más sanguinario que su antecesor. Veamos cierto acontecimiento que nos relata Heródoto, donde se alude a lo que parece ser una materialización ectoplásmica. ¿A cuántos había dejado Cípselo de matar o desterrar? Los mató o desterró Periandro. En un solo día desnudó por causa de su mujer Melisa, a todas las mujeres de Corinto. Había enviado mensajeros a consultar el oráculo de los muertos junto al río Aqueronte, en Tesprosia, acerca de cierto depósito de un huésped. Aparecióse Melisa y dijo que ni indicaría ni declararía en qué lugar estaba el depósito, porque tenía frío y estaba desnuda, pues de nada le servían los vestidos en que la habían enterrado, porque no habían sido quemados, y que era testimonio de que decía la verdad el haber Periandro metido el pan en un horno frío. Cuando se anunció a Periandro la respuesta, y la prueba le pareció convincente, por cuanto se había unido a Melisa cuando ya era cadáver, sin más tardanza echó un bando para que todas las mujeres de Corinto acudieran al templo de Hera. Ellas acudieron como a una fiesta, llevando sus mejores galas. Periandro apostó allí sus guardias, y las desnudó a todas por igual, tanto a las amas como a las criadas. Juntó todo en una fosa y lo quemó invocando a Melisa. Hecho esto, envió mensajeros por segunda vez, y el espíritu de Melisa declaró el lugar en que había colocado el depósito del huésped. 1. En torno a la categoría fenoménica de las materializaciones espirituales se han generado y propagado algunos de los más grandes y persistentes equívocos relacionados con las investigaciones psíquicas y mediúmnicas. A lo largo de este trabajo intentaremos dilucidar dichos equívocos, ofreciendo una visión panorámica del asunto que nos desvele los elementos más significativos de un género de manifestaciones del que, ciertamente, todavía ignoramos mucho. Mediumnidad de efectos físicos. Se conocen con la expresión fenómenos de efectos físicos aquellos fenómenos mediúmnicos que provocan la formación, alteración o movimiento de cuerpos densos. Si a partir de la presencia de un medium en una estancia, presenciáramos como la lámpara colgada del techo comienza a balancearse sola o que las sillas empiezan a moverse sin contacto. Si surgiesen misteriosamente del aire objetos o substancias imprevistas que se estrellasen contra el suelo. Si se prendiesen espontáneamente fuegos sobre telas u otros objetos, etc., estaríamos ante efectos objetivos, visibles, fotografiables, examinables. Es decir, ante fenómenos de naturaleza física. Por tanto, ese medium es productor de efectos físicos. Materialización o ectoplasmia. El ectoplasma. Como bien sugiere su denominación, las materializaciones suponen la aparición objetiva de los espíritus. Si bien la expresión corporificación expresaría mejor lo que acontece, dado el extendido uso de la primera, por comodidad seguiremos utilizándola en adelante. El fenómeno de las materializaciones permite que los espíritus, dentro de ciertas condiciones, puedan ser tocados, fotografiados y hasta grabarles su voz. En la práctica se puede verificar la enorme gradación con que se presenta este fenómeno en las sesiones, pues encontramos manifestaciones en que apenas se distingue un objeto o luz fosforescente en la oscuridad, hasta otras en que los espíritus se materializan enteramente, pareciéndonos hombres o mujeres de carne y hueso, trayendo la ropa de la época en que vivieron en la tierra, portando algún extraño objeto que traen del mundo espiritual, etc. Los fenómenos de materialización aparecen a menudo mezclados con otros fenómenos, particularmente los de aportes, provenientes a veces de lugares muy lejanos, que penetran en la sala de sesiones, habitualmente cerrada herméticamente.
Probablemente algunas de las más completas y conocidas manifestaciones ectoplásmicas fueron las que tuvieron por escenario la residencia del sabio inglés William Crookes, 1832-1919, descubridor del elemento metálico talio, inventor del radiómetro y que desarrolló un tubo de vacío precursor de los tubos de rayos X, que realizó numerosas sesiones con la medium Florence Cook, en las cuales se materializó una joven llamada Katie King, durante 3 años, 1874, habiendo sido observada por notables científicos e intelectuales de la época. Para la génesis de las materializaciones o ectoplasmias, el espíritu utiliza una sustancia conocida con el nombre de ectoplasma, la cual organiza bajo la acción de un campo organizador biológico, tal como sugiere H.G. Andrade, imprimiéndole la forma hasta donde alcanza con su fuerza ideoplástica y la calidad del material de que dispone, que en parte también se extrae del medio ambiente a través de 2 vías. De los asistentes a la experimentación y de elementos existentes en la naturaleza, tales como plantas, animales, minerales, etc. 3. Según las informaciones disponibles, hay todo un esfuerzo conjunto entre asistentes, medium y equipo espiritual, para producir estos fenómenos, de ahí que cuando algún eslabón de la cadena falla, las expectativas de los experimentadores pueden verse truncadas, surgir formaciones incompletas e incluso tomar apariencias extravagantes y hasta desagradables a la vista. La paternidad del término ectoplasma, 4, se atribuye por lo general al fisiólogo francés Charles Richet, premio Nobel en 1913, quien fue además un destacado investigador de la mediumnidad, especialmente de los fenómenos de materialización, dentro de la orientación de la escuela metapsiquista francesa. Inicialmente dicho término tenía carta de la naturaleza en biología, donde designaba al material que rodeaba al núcleo en el interior de las células. En el espiritismo y los estudios psíquicos en general se denomina ectoplasma a un material exudado por los médiums de efectos físicos por todo su cuerpo, aunque especialmente y con mayor abundancia a través de los orificios naturales como la boca, nariz, oído, pezones, bajo vientre, intersticios celulares y también por la punta de los dedos. Por regla general es de color blanco lechoso, frecuentemente luminoso, si bien puede presentar otros tonos, crema, gris e incluso negro, como se ha podido constatar en más de una ocasión. Suele surgir vaporoso, muchas veces invisible, y se va condensando posteriormente, en ocasiones en puntos situados a algunos metros del medium. El ectoplasma se muestra como algo vivo, con una tendencia intrínseca a organizarse. La luz fuerte impide su organización, como se ha verificado en múltiples oportunidades y solo después de que el fenómeno se ha desenvuelto convenientemente y con la debida autorización de los guías espirituales, para evitar daños al medium, se ha podido observar a alguna de estas materializaciones a plena luz durante cierto tiempo. El ectoplasma, o fuerza nerviosa, que será abundantemente extraído del medium, no puede sufrir, sin perjuicios fatales, la intromisión de ciertos elementos microbianos. La presencia de ozono es una constante en la mayor parte de las experiencias de ectoplasmias. En este sentido, veamos en adelante algunos ejemplos ilustrativos. El conocido investigador francés Gustavo Helley, al describir los fenómenos producidos por la mediumnidad del polaco Franek Kluski, dice: al principio se percibe un fuerte olor a ozono, que se exhala antes y al principio de cada fenómeno, frecuentemente al comenzar la sesión y algunas veces antes de entrar en el laboratorio. Este síntoma premonitorio no ha faltado nunca en nuestras experiencias. El olor sobrevenía de repente y desaparecía de igual modo. 10. En las ectoplasmias desenvueltas a través de las facultades del medium mexicano Luis Martínez, que fueron profundamente estudiados, entre finales de los años 30 y principios de la década de los 50, entre otros por los miembros del Instituto Mexicano de Investigaciones Psíquicas, IMIS, dirigido por el señor Rafael Álvarez y Álvarez, se hacía patente el mismo hecho. Las materializaciones que produce Luis Martínez, siempre se inician con un punto luminoso, situado a diversas alturas del piso. A veces permanece 1 o 2 minutos. Luego se ven 3 o más, en un mismo radio y luego, instantáneamente, como un juego pirotécnico, se ilumina todo un cuerpo humano. Pero generalmente en las palmas de las manos, la materialización conserva un núcleo intensamente luminoso, fosforescente, y se ve desprenderse de él humo blanquecino, y se percibe muy intenso olor a ozono. 11. René Sudre, en su tratado de parapsicología, aludiendo a los fenómenos luminosos que suelen darse con frecuencia en las sesiones de materialización que se operan mediante las facultades de gran número de mediums, comenta: las luces suelen ir acompañadas por un olor que se supone fosforoso y que es olor de ozono.
12. Prosiguiendo con su narración, André Luis dice más adelante: a continuación reparé, sorprendido, en el trabajo de varias entidades que llegaban del exterior, trayendo extenso material luminoso. Aclarando la naturaleza de aquella substancia, el instructor informa: son recursos de la naturaleza, que los operarios de nuestro plano recogen para el servicio. Se trata de elementos de las plantas y de las aguas, naturalmente invisibles a los ojos de los hombres, estructurados para reducido número de vibraciones, que serán movilizados por la acción de los orientadores. Una vez los asistentes encarnados que iban a participar en la experiencia entraron en el local, las entidades espirituales llevaron a cabo un exhaustivo control de su estado psicofísico, ayudando a su limpieza periespiritual y acelerando, mediante procesos magnéticos, la digestión, especialmente de la medium. También inspiraron pensamientos a los presentes, induciendo a mantener la adecuada actitud que este tipo de trabajos requiere, incluso, neutralizaron las emanaciones deletéreas de alguno de los asistentes que había acudido sin cumplir las estrictas medidas que se solicitan por anticipado y que se precisan para participar en este tipo de trabajos. Solo este apartado requeriría, por su importancia, de abundantes consideraciones, mas vayamos directamente a lo que aquí más nos interesa. Los mentores espirituales realizaron una intensa actividad magnética sobre la medium, limpiando su periespíritu de impurezas e incidiendo de manera especial sobre todo el sistema nervioso. Cuando esta actividad finalizó, el instructor ofreció la siguiente explicación. El aparato medianímico fue sometido a operaciones magnéticas destinadas a socorrer su organismo en los procesos de nutrición, circulación, metabolismo y acciones protoplásmicas, con el fin de que su equilibrio fisiológico sea mantenido por encima de cualquier sorpresa desagradable. Posteriormente, una de las entidades espirituales, colocando su mano derecha sobre la cabeza de la medium, la magnetizó para ayudarla a dar el siguiente paso: el desdoblamiento de su espíritu. Sigue la experiencia. Varios servidores espirituales comenzaron a combinar las radiaciones magnéticas de los compañeros terrenales con el fin de obtener material de cooperación, proyectando su sublime potencial de energía sobre la medium, lograba su desdoblamiento, en una labor que duró algunos minutos. Los orbes también se han utilizado en diferentes manifestaciones artísticas religiosas, como en la arquitectura y en la pintura, como un símbolo de la presencia divina y su dominio sobre el mundo. El significado bíblico de los orbes. Más allá de la astronomía, los orbes, también conocidos como esferas, son representaciones simbólicas muy presentes en la cultura cristiana y en especial en la Biblia. Se encuentran mencionados en diferentes pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, y su significado bíblico es muy relevante para entender su importancia en la religión. Desde un punto de vista lingüístico, la palabra orbis en latín significa círculo o esfera, y este es el origen de la palabra orbe. En la Biblia, el término orbe se refiere a la esfera del cielo, y se utiliza como una metáfora para representar la autoridad y el dominio de Dios sobre todo lo creado. Uno de los pasajes más conocidos en los que se hace referencia a los orbes es en el Salmo 19, donde se describe a Dios como el creador del cielo y de la tierra, y se menciona que los cielos declaran su gloria y muestran la obra de sus manos. En este sentido, los orbes son considerados como parte de la creación divina y reflejan la grandeza y el poder de Dios. Otro pasaje significativo es en Isaías 40, 22, donde se menciona que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra, y sus habitantes son como langostas. La Orden de los Nueve Ángulos, abreviado ONAW 9A, es un culto satánico fundado en Reino Unido, junto con varios grupos afiliados de otras partes del mundo en la década de 1960, pero mejor conocido hasta la década de 1980. Atrajo la atención de muchos por sus ideologías neonazis y su activismo. Al tener un enfoque satanista tradicional, se ha identificado que también incluye creencias herméticas y neopaganas. De acuerdo a la propia orden, esta fue establecida en las Marcas Galesas del oeste de Inglaterra a finales de la década de 1960 por una mujer que anteriormente había estado involucrada en una organización secreta precristiana. La orden también menciona que en 1973, un hombre llamado Anton Lon entró al grupo convirtiéndose en su gran maestro. Varios comentaristas académicos que han estudiado esta orden, mencionan que el nombre Anton Lon probablemente es un seudónimo del activista británico neonazi David Myatt, aunque Myatt lo ha negado. Desde finales de la década de 1970, Lon escribió varios libros y artículos para propagar ideas de la orden y en 1988 comenzó a producir su propio diario, Fenrir.
A través de estos eventos, estableció relaciones con otras organizaciones neonazis alrededor del mundo que se hicieron más fuertes gracias al Internet en la década del 2000. La ONA promueve la idea de que la historia humana pueda estar dividida en una serie de eones, de los cuales cada uno contiene una civilización humana. Menciona que el eón actual representa a la civilización occidental, pero que su evolución se ve amenazada por la influencia de los magos nazarenos de la religión judeocristiana, que la orden tiene intención de combatirla para establecer un nuevo orden social y militarista, denominado el Imperio. Según algunas órdenes religiosas, esto es necesario para que se forme la civilización galáctica para poder formar la sociedad aria que colonizará a la Vía Láctea. Se busca crear un camino espiritual en el que se necesita de un practicante que rompa con los tabúes actuales al aislarse de la sociedad, cometer crímenes y acercarse a la violencia, junto con un sacrificio humano. Los miembros de la ONA practican la magia y creen que son capaces de canalizar la energía y romper con las leyes de la física con tal de ayudar a establecer el imperio. La ONA carece de una autoridad central o una estructura, en vez de eso, contiene una amplia red de asociaciones, llamadas colectivas, inspiradas en textos originalmente escritos por Lon y otros miembros de la ONA. El grupo consta de entes clandestinos denominados nexones, así como bandas conocidas como Drex, artistas conocidos como valovianos y místicos conocidos como Raunuita. El primer nexón estuvo basado en Shropshire, Inglaterra Occidental, así como la mayoría de los grupos se han establecido en las islas Británica y Germánicas, dan a conocer más detalles sobre el suceso de terror que vivió un operador de transporte al estar en contacto con un presunto fantasma. Nuevas pruebas del presunto fantasma que capturó una cámara al interior de un tráiler salieron a la luz. Esta vez fue el creador de contenido Cacho Villarreal quien dio a conocer más detalles sobre la historia de terror en donde se logra observar un ser al lado del piloto del camión de carga. El video viral en el que aparece el evento paranormal fue grabado el 31 de marzo de este 2024 y en las imágenes claramente se aprecia un conductor que no se percata que a su lado está una mujer con una apariencia antigua, ya que la vestimenta que utiliza es parecida a la de un vestido de novia vintage. ¿Quién es el chofer al que se le apareció un fantasma? La noticia corrió rápidamente gracias al grupo de WhatsApp de varios operadores de transporte que se percataron que en la unidad conducida por un chofer de tráiler que acababa de salir de una fábrica marinera en la ciudad de Monterrey, alrededor de las 3 pasadas de la mañana, se encontraba con un pasajero a su lado. El nombre del chofer del tráiler es desconocido y a la fecha solo se sabe que cuando le fue enterado de lo que pasaba con el ser terrorífico, al buscar a la persona ya no encontró a nadie, por lo que llegaron a la conclusión de que se trataba de un fantasma. Hay que destacar que el departamento de monitoreo le habló a la persona para mencionarle que estaba prohibido llevar a alguien en el asiento de copiloto, por lo que le marcaron en repetidas ocasiones para que bajara a la persona que estaba a su lado, pero nunca contestó. ¿Por qué los traileros llevan un peluche como acompañante? En el video en donde explican lo que pasó después de este suceso terrorífico, también agregan un espacio para mencionar como dato que la mayoría de los conductores de camiones o tráiler llevan en el asiento del copiloto un peluche, para despistar a los fantasmas y hacerlos creer que ya está ocupado el lugar, pues de esta manera ya no se subieran ese espacio. Como estas rondan miles de historias de terror que se cuentan sobre todo entre los trabajadores de operadores de camión, pues no es la primera vez que sucede algo parecido y que seres extraños son protagonistas de las leyendas que se viven en las carreteras de todo el mundo. ¿Era un ovni o no lo que volaba por el cielo de Monterrey? En el video se puede apreciar al objeto sobrevolando en las alturas, además de destellar una luz en particular, lo que causó asombro en la persona que se encontraba filmando el suceso. El avistamiento ocurrió durante la noche, y aunque no se aprecia de manera clara al objeto volador, también podría tratarse de un medio de transporte aéreo como un avión o helicóptero. Sin embargo, lo que causó sorpresa entre los usuarios fue la rapidez con la que volaba y las luces que emitía por el cielo de Monterrey. Asimismo también reportaron que no es la primera vez que suceden este tipo de acontecimientos. ¿Cómo captaron al fantasma de la carretera de Monterrey? El incidente ocurrió en la carretera Monterrey-Saltillo alrededor de las 3 horas. Las cámaras de seguridad instaladas en el tráiler captaron la figura de una mujer en el asiento del copiloto, sin que el operador se diera cuenta. La mujer, con un rostro aterrador y vestida como en los años 80, apareció de manera inexplicable en las grabaciones. Los traileros, al observar las imágenes, quedaron perplejos y decidieron compartirlas en redes sociales. Las fotos y vídeos rápidamente se viralizaron, suscitando una ola de teorías y comentarios.
Algunos creen que se trata de un fenómeno paranormal, mientras que otros piensan que puede ser una broma elaborada. Sin embargo, la claridad de las imágenes ha dejado a muchos sin palabras. ¿Qué dijo el chofer del tráiler sobre el presunto descubrimiento? El operador del tráiler, cuyo nombre no ha sido revelado, negó en todo momento la presencia de otra persona en la cabina. Según su testimonio, no sintió nada fuera de lo común durante su trayecto nocturno. Fue hasta que sus compañeros le mostraron las imágenes que se percató del extraño suceso. El conductor declaró que al principio pensó que se trataba de una broma, pero al ver la nitidez de las imágenes y la figura claramente visible, no pudo encontrar una explicación lógica. Nunca había experimentado algo así en mis años de trabajo. Es algo que simplemente no puedo explicar, comentó. La empresa para la que trabaja ha iniciado una investigación para entender lo ocurrido. La empresa tomará medidas sobre el caso del fantasma de la carretera de Monterrey. La compañía de transporte para la cual trabaja el operador ha decidido investigar el incidente a fondo. Aunque en un primer momento pensaron que se trataba de una simple broma, las claras evidencias captadas por las cámaras han llevado a la empresa a considerar todas las posibilidades. Además, la empresa está evaluando reforzar la seguridad en sus unidades, incluyendo la instalación de más cámaras y sensores, para evitar situaciones similares en el futuro. La comunidad de traileros permanece atenta a los resultados de la investigación y las posibles explicaciones que puedan surgir sobre este misterioso incidente. En fin, amigo de Supercrack Estrella, si te gusta mi contenido, dedos arriba y comporta el video para no ser apagado por las élites.